Me quedé mirando la pantalla. Al principio no me di cuenta de las palabras. Ryan necesitaba el asiento. Ryan, el novio con el que llevaba 3 meses saliendo. El que no tenía trabajo. El que, como dije explícitamente, no estaba invitado al lujoso viaje de esquí de $15.500 que había planeado, reservado y pagado. No se habían olvidado de mí. Me habían reemplazado en mi propio coche, en mis propias vacaciones, con la única persona a la que despreciaba. Antes de contarte cómo convertí sus vacaciones soñadas en una pesadilla congelada, deja un comentario. ¿Desde dónde me escuchas? ¿Y qué hora es para ti ahora mismo? Quiero ver hasta dónde llega esta historia. 2 horas y media antes, esa cocina no había estado en silencio. Había sido una línea de producción de mi propia creación. A las 4 de la mañana, mientras el resto de la casa dormía profundamente, yo estaba de pie en la barra cortando queso cheddar artesanal y doblando el pan en hileras ordenadas para los sándwiches del viaje. Había empacado 4 termos con chocolate caliente, revisé la presión de los neumáticos de la camioneta alquilada en la entrada y organicé el equipaje por peso. Estaba durmiendo solo 3 horas y con una cantidad peligrosa de cafeína. Me llamo Matilda. Tengo 28 años. Tengo 18 años y trabajo como gerente senior de riesgos en una empresa de logística. Toda mi carrera se basa en anticipar los problemas antes de que ocurran y solucionarlos antes de que nadie se dé cuenta de su existencia. Soy bueno en eso. Soy tan bueno que apliqué la misma lógica a mi familia. Pensé que si lo gestionaba todo a la perfección, si pagaba las facturas, planificaba los viajes y suavizaba cada imperfección de sus vidas, ellos, finalmente me ven como esencial. Pensé que estaba siendo una buena hija. Pero parada allí en la oscuridad untando mantequilla en el pan para personas que ni siquiera se despertaban para decir gracias, no era una hija. Era personal. Bajé la mirada a mis manos secas y agrietadas por el aire frío y el trabajo constante. Recordé cortar ese queso, pensando en lo feliz que estaría mi hermano Brandon cuando viera que había comprado su marca favorita. Pensé en cómo mi madre Cynthia sonreiría cuando se diera cuenta de que había recordado su manta de viaje térmica. Estaba cuidando su felicidad a expensas de mi propio agotamiento. Pero mirando hacia atrás en ese momento ahora, me doy cuenta de que no estaba preparando el desayuno. Estaba preparando su última comida como mi familia. Podrías preguntarte por qué lo hice. ¿Por qué pasé 5 años ahorrando $15,500 solo para gastarlos en personas que me tratan como una asistente glorificada? No es porque sea estúpida. Es por una trampa llamada crueldad normalizada. No comenzó con ellos dejándome atrás. Comenzó hace 20 años. Mis padres, Douglas y Cynthia, no me criaron para ser un niño. Me criaron para ser un empleado de servicio. Cuando tenía 7 años, me elogiaron por ser de bajo mantenimiento. Cuando tenía 12 años, me elogiaban por ser la adulta de la habitación, mientras que Victoria hacía berrinches que dejaban la casa sin aire. Me enseñaron a creer que mi valor era transaccional. Si no era útil, no merecía ser querida. Normalizaron la idea de que mis necesidades eran secundarias a su comodidad. Es un tipo de lavado de cerebro sutil e insidioso. No te das cuenta de que estás en una jaula porque eres quien tiene la llave, aterrorizado de que si la abres y te vas, no serás nada. Pero ese mensaje de texto de Victoria rompió la jaula. Ryan necesitaba el asiento. No fue solo un cambio de planes. Fue una declaración de valor. Para ellos, los ahorros de toda mi vida, mis meses de planificación y mi presencia física valían menos que la comodidad de un novio que nunca había tenido un trabajo durante más de 6 semanas. Me quitaron la comida que preparaba, el coche que alquilaba y las vacaciones que pagaba, y me descartaron como a un rapero usado. No lloré. Se acabó el tiempo de llorar. Entré a mi oficina en casa y me senté en mi escritorio. Si querían tratarme como una transacción comercial que había salido mal, bien. Estaba a punto de mostrarles exactamente cómo un gestor de riesgos gestiona un pasivo. La mayoría de las personas en mi situación estarían llorando ahora mismo. Llamarían a su madre, sollozarían en el auricular, suplicarían una explicación, preguntarían qué hicieron mal para merecer ser abandonados la mañana de Navidad. Pero yo no opero con esperanza. Y ciertamente no opero con lágrimas. Opero con datos. Me senté en mi escritorio, encendí mi sistema de triple monitor y abrí una hoja de cálculo que había llamado gastos generales del hogar. Para mi familia, yo era simplemente Matilda, la chica que era buena con los detalles, la que recordaba cumpleaños y citas con el dentista. Pero en esa pantalla, yo era la directora financiera de una corporación en quiebra llamada la familia Douglas. Observé las filas y columnas, los números negros y rojos que definían nuestras relaciones. Era un libro de explotación cuidadosamente documentado durante una década de silencio. Los $15.500 para este viaje a Aspen no fueron solo un regalo generoso.
Eran los ahorros de toda mi vida. Fueron 5 años de horas extra, de almuerzos salteados, de conducir un sedán de 10 años mientras Victoria conducía un descapotable alquilado del que yo era aval. Se suponía que ese dinero era el enganche de un apartamento en Ciudad, mi plan de escape. Pero hace 3 meses, mi madre me sentó, con lágrimas en los ojos, hablándome de cómo la familia se estaba distanciando. Dijo que necesitábamos un reinicio. Él dijo que necesitábamos un milagro. Y como una tonta, activé el protocolo familiar. Liquidé mi fondo de escape para comprarles una semana de lujo, pensando que por fin me daría un lugar en la mesa. En cambio, le di un lugar a Ryan. Revisé la hoja de cálculo, mirando más allá de los gastos de las vacaciones. Eso era solo la punta del iceberg. Miré los gastos mensuales recurrentes. Esta casa en la que vivíamos. A mi padre le gustaba decirles a los vecinos que era suya, que me dejaba vivir allí para ahorrar dinero. La escritura en mi caja fuerte ignífuga decía lo contrario. La compré hace 3 años cuando su historial crediticio se desplomó. Pagué la hipoteca. Pagué los impuestos de la propiedad. Pagué el seguro. Hice clic en la pestaña de servicios públicos. El plan de celular con datos 5G ilimitados que Victoria estaba usando para subir selfies desde la carretera. Mi nombre, los servicios de streaming que inevitablemente intentarían usar esta noche para ver películas navideñas en el albergue de esquí, mi cuenta, internet de alta velocidad, el seguro del vehículo que conducían, incluso la membresía de asistencia en carretera de AAA. Todo era cosa mía. Me habían dejado atrás porque creían que era opcional. Pensaban que solo era el empleado que organizaba el itinerario. Olvidaron la regla más fundamental de la logística: no se despide a quien controla la infraestructura. Me recosté en mi silla. El cuero crujió en el silencio de la casa vacía. La ira no era sonora esta vez. Era clínica. Era la fría indiferencia de un auditor que examina una contabilidad fraudulenta y decide que era hora de cerrar la empresa. Querían unas vacaciones de mí. Querían disfrutar del lujo por el que pagué sin la carga de mi presencia. Miré el reloj. Probablemente estarían a 2 horas de Chicago, probablemente parando a desayunar, riéndose de cómo me habían engañado. No tenía ni idea de que no estaba simplemente sentado allí. Estaba iniciando una ejecución hipotecaria sobre toda su vida. Busqué mi teléfono. Era hora de cuadrar las cuentas. La notificación apareció a las 8:45 de la mañana. Una etiqueta de Facebook de Victoria. La abrí y ahí estaba. Estaban apiñados en una parada de la autopista, con vasos de Starbucks en la mano que aún no había pagado. Victoria estaba en el centro, inclinada hacia Ryan, radiante como si acabara de ganar la lotería. El pie de foto decía: por fin en camino, luna de miel familiar en Aspen. Sin drama. Sin drama. La audacia fue impresionante. Celebraban mi ausencia mientras conducían un coche alquilado a mi nombre a unas vacaciones financiadas con mis ahorros. No hice ningún comentario. No reaccioné con un emoji de enfado. Simplemente cambié de aplicación a mis contactos y encontré el número del conserje del chalet, un hombre llamado Marcus, con quien había pasado 2 semanas coordinando para asegurarme de que se cumplieran todas las restricciones dietéticas. Contestó al segundo timbre. Buenos días, señorita Matilda. Esperamos con ansias la llegada de su familia. Cambio de planes, Marcus, dije con voz firme. Necesito cancelar toda la reserva con efecto inmediato. Señorita Matilda, eso no es reembolsable a estas alturas. La política dice: conozco la política, pero esta es la situación, Marcus. La tarjeta de crédito registrada se está utilizando sin autorización. Estoy marcando la transacción como actividad fraudulenta con mi banco ahora mismo. Si los registras, el contracargo aparecerá en tu sistema incluso antes de que desempaquen. Estoy intentando ahorrarte el dolor de cabeza administrativo. No le expliqué la dinámica familiar. No le hablé de los sándwiches ni de la traición. Hablé el lenguaje universal de la responsabilidad empresarial. Ya veo, dijo Marcus, y su tono cambió instantáneamente de hospitalario a reservado. Cancelaré la reserva y avisaré a recepción para que denieguen la entrada. No podemos aceptar un registro con un método de pago comprometido. Gracias, Marcus. Una cosa más. Cuando lleguen, por favor, diles que el titular de la tarjeta denunció el robo personalmente. Colgué. Primer paso completado. Llevaban 6 horas conduciendo hacia una puerta cerrada, pero aún no había terminado con la infraestructura. Abrí mi aplicación de hogar inteligente. Era un panel de control que solía usar para asegurarme de que la casa estuviera caliente cuando volvían de hacer recados. Ahora era un arma. Toqué el icono del termostato. La casa estaba a una agradable temperatura de 22 grados. Deslicé el dedo por el dial digital. 21 grados, 16 grados. Me detuve en 4 grados.
Lo justo para evitar que las tuberías reventaran, pero lo suficientemente fría para que el interior pareciera una cámara frigorífica. A continuación, la conectividad. Accedí a la configuración del router. Vi la lista de dispositivos conectados. El iPad de papá, el iPhone de mamá, la laptop de Victoria. Seleccioné bloquear todo. Luego restablecí la contraseña maestra del Wi-Fi. La escribí lentamente, saboreando cada pulsación. Ryan paga el alquiler ahora. Por último, las cerraduras inteligentes. Activé el modo de bloqueo. Esta función fue diseñada para vacaciones largas, desactivando todos los códigos de usuario excepto el administrador maestro. Yo. El código de mi padre desactivado. Mi madre se ha ido. La única forma de entrar en esta casa ahora era a través de mí o a través de una pared. Dejé el teléfono sobre el escritorio. El silencio en la casa se profundizó. Oí el clic de la calefacción apagarse, el zumbido del aire forzado desapareciendo. La temperatura bajaría lentamente, grado a grado, igualando el frío en mis propias venas. Los imaginé en la carretera, riendo, escuchando música, completamente inconscientes de que actualmente estaban sin hogar, borrados digitalmente, y conduciendo hacia una ventisca de consecuencias. Fui a la cocina y me serví una taza de café recién hecho. Envolví mis manos alrededor de la cerámica caliente. Iba a hacer frío en aquí, pero por primera vez en mi vida, el frío no me molestaba. Yo era quien controlaba el clima. El silencio duró exactamente 6 horas. Dentro de la casa, la temperatura había bajado a unos frescos 13 grados. Llevaba un suéter grueso de lana, estaba sentada en la sala con las persianas bajadas, viendo la señal de seguridad en mi tableta. Los vi antes de oírlos. La camioneta alquilada se desvió hacia la entrada, derrapando ligeramente sobre el hielo. No me había molestado en echar sal. No parecían una familia que regresaba de unas vacaciones fallidas. Parecían una manada de lobos muertos de hambre. Las puertas del auto se abrieron de golpe. Mi madre, Cynthia, salió a trompicones la primera, con el rostro una máscara de maquillaje corrido e incredulidad. Victoria la siguió, temblando con un abrigo fino de diseñador, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente gritándole a algún pobre agente de atención al cliente. Pero fue mi padre, Douglas, quien me llamó la atención. No fue a la puerta principal. Fue directo al teclado del garaje. Observé en la pantalla cómo marcaba su código. Bip, bip, bip. Bash lo negó. Lo volvió a marcar con más fuerza. Negó. Pateó la puerta, un golpe violento y primitivo que vibró a través de las tablas del suelo. Luego caminó hacia el patio lateral, cogió una palanca oxidada del cobertizo del jardín, la única cerradura que no había digitalizado, y se dirigió al porche. No llamó. Golpeó la barra de metal contra la madera de la puerta principal. Matilda, abre esta puerta ahora mismo o la arrancaré de las bisagras. No me moví. Me senté en el sofá, bebiendo té, observando cómo la veta de la madera se cerraba con cada golpe. Era aterrador, sí, pero también reconfortante. Así era él. No era el padre jovial que interpretaba en las barbacoas de la iglesia. Era el tirano que emergía cada vez que perdía el control. El ruido atrajo a los vecinos. Las luces del porche se encendieron cuando la señora Higgins y otros dos salieron. Douglas vio al público y se transformó al instante. La palanca cayó. Su rabia se convirtió en pánico. «Por favor, llamen al 911», gritó. «Mi hija está teniendo un brote psicótico. Nos dejó fuera y mi medicación para el corazón está dentro». Mi madre se unió a la conversación, sollozando sobre Q, rogándole que tirara la puerta abajo y me salvara. La compasión reemplazó la sospecha en el rostro de la señora Higgins. Para ellos, no estaba defendiendo mi hogar. Era la hija inestable que había perdido el control. Douglas miró la cámara del timbre y me guiñó un ojo. Llamó a la policía. No a un cerrajero, sino a un chequeo de bienestar. Yo tenía las escrituras, pero él tenía la historia. Si la policía entraba, verían exactamente lo que quería. Una mujer sola en una casa oscura. Pero Douglas olvidó una cosa. No estábamos jugando un juego emocional. Éramos un juego ilegal. Cuando llegó la patrulla, actuó impecablemente. El padre angustiado reclamando sus derechos de inquilino. Un agente golpeó la puerta, advirtiéndome que no podía dejar entrar a un residente sin una orden judicial. «No vive aquí», dije con calma, y le entregué una declaración jurada de no residente que el propio Douglas había firmado meses antes para optar a beneficios fiscales. Bajo juramento, había declarado que solo era un invitado. El agente la leyó y luego lo miró. «Así que, o le mentiste al Estado o me mientes a mí ahora». Douglas se quedó paralizado. Admitir la residencia significaba fraude. Negársela significaba no tener derecho a entrar.
La decisión estaba tomada por él. Rompió la cerradura y me amenazó. Dije, quiero presentar cargos. El agente lo esposó por intento de robo y daños a la propiedad. Mientras lo dejaban salir, mis hermanos observaban. Salieron en silencio de su camioneta y luego huyeron. Cuando las luces se apagaron, la casa quedó en silencio, no vacía, limpia. Borré el chat familiar, publiqué sus muebles gratis y dejé que el aire frío limpiara la casa. La sangre no es un contrato. La familia es comportamiento. No solo cambié las cerraduras.